Antes de empezar con el video, aquí los saludos. Un saludo para el guerrero Ubencenso, un saludo para el guerrero Samuel Pérez Hernández y un saludo especial para el poderoso guerrero Turán Saricaya. Si quieres saber cómo aparecer en los saludos del siguiente video, quédate hasta el final de este video. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de King of Avalon. Yo me recuperé de mi gripe y los dolores de garganta que tenía, así que volveré a narrar con mi hermosa voz. Ya han pasado unos días que sin previo aviso por parte de Koa. Gracias Koa, te queremos por no avisarnos. Volvió el evento de Solaris. Nos han emparejado con 4 reinos donde el objetivo es tomar las torres que se irán abriendo luego de cada cierto tiempo. Por otra parte, vemos que tenemos 3 tipos de clasificaciones: individual, alianza y reino, donde para obtener puntos tendremos que matar monstruos, recolectar recursos o matar tropas de otros reinos. Vemos que en los premios tenemos lo que es la pluma dorada, dándonos a entender que hay nuevos artefactos y necesitaremos de este material para crearlos. Como otro premio tenemos el cofre de elección de temporada, donde podremos escoger uno de todos esos premios. Vemos que según el puesto que quedes te darán muchos más cofres. Vemos que también está la clasificación por alianzas, donde se acumulan los puntos que vayan obteniendo todos los miembros de la alianza. Bueno, los premios no son tan buenos, pero mejor pasemos a la otra clasificación. Por último, tenemos los puntos por cada reino que participa. Aquí los premios son más interesantes, ya que en primer lugar le darán un artefacto nuevo y para los demás materiales para crear los artefactos nuevos. Entonces veamos cómo son los artefactos nuevos, ya que ya están en el juego, obviamente. Pues ya había pasado mucho tiempo desde que King of Avalon no había hecho una actualización con respecto a esto, lo cual me parece que tarde o temprano iba a pasar. Viendo el lado bueno, tuvimos mucho tiempo para mejorar los artefactos hasta esta nueva mejora. Importante mencionar que si sales de la zona segura y espías o atacas, no podrás usar escudo durante 30 minutos. Te pueden congelar fuera de la zona segura, tengan cuidado. Este evento en lo personal me gusta, ya que salimos de la rutina de jugar siempre los mismos eventos. Además los premios son interesantes, con un objetivo común, donde lo más recomendable sería hacer fusiones momentáneas entre otras alianzas, para ser más fuertes. Son muy pocas personas a las que no les gusta este evento. Bueno, con respecto a la jugabilidad de este evento, en esta parte voy a hablar por mi experiencia a cómo se organizó mi reino y cómo reinos de otros jugadores amigos me muestran cómo les va. Por mi parte puedo decir que para que puedan ganar puntos todo el reino deberían trabajar en equipo. Claro, es lo más obvio, pero no se da en todos los casos. Y bueno, cuando se tienen alianzas fuertes que solo se preocupan por sí mismas, dejando de lado a las demás alianzas del reino, eso genera malestar. Y genera más malestar en los demás, que cuando ellos necesitan ayuda, ahí recién se acuerdan de las demás alianzas no tan fuertes, luego de haber bloqueado el camino a los demás. Si en tu reino cada uno está por su lado y no hay una buena comunicación, lo más probable es que no puedan quedar entre los mejores premios. A menos que tengas un super monstruo en visa en tu reino, ahí sí pues. Algunos pueden decir, deja de llorar pendejo, es solo un juego. Lo cual tienen razón, hasta cierto punto. Pero si todo lo tomáramos sin una pequeña pizca de seriedad,
no habría organización y perdería siempre los K vs K, o evento donde requiere la participación colectiva y organización de todo el reino. Yo entiendo que dependemos de los castillos fuertes, ya que ellos son los que ponen más tropas y enfrentan a los castillos fuertes de otro reino. Y entiendo que por eso, en cierta forma, se merecen los mejores premios. Pero sería mejor si apoyaran a las demás alianzas que también apoyan al reino con sus tropas en los eventos de grupo. Pues solo queda para los demás pelear entre alianzas del mismo nivel, tomar castillos que sobran y esperar quedar en buenos puestos o buenas clasificaciones para obtener buenos premios. A medida que han pasado los días aquí, se ha iniciado 2 veces el evento de oro. Y con respecto a sus premios, no es que sean los mejores que digamos. Lo interesante llegará en la recta final al momento de matar tropas. Asumo que las zonas seguras caerán, por lo cual deberías sacar tus castillos de ahí para evitar ser quemado y darles puntos fáciles a los enemigos. Recuerda que pueden saquear tus recursos en este evento. Bueno, llevaba tiempo sin subir videos. Quería subir este video para mantenerlos al tanto de cómo me va en Solaris. Claro, como si les interesara cómo le va a este pobre con un castillo regular para abajo. Se me complicó grabar mientras estuve enfermo y los combates no pude grabarlos por falta de tiempo y de espacio en la memoria. Así que al finalizar el evento les mostraré cómo me fue en Solaris. Si quieres aparecer en los saludos del siguiente video, solo tienes que suscribirte al canal y dejar tus comentarios. Ya ha aparecido la opción de escribir en la comunidad, así que cualquier cosa que pase les avisaré por ahí. Nos vemos en el siguiente video, cuídense todos.